Bueno, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, darle las gracias a Rubén Darío por la invitación y hacer un llamado o agradecer, digamos, no solamente desde la academia y desde el movimiento feminista del cual soy parte, por hacer este tipo de eventos en los que se pone en evidencia que las mujeres también somos penalistas y las mujeres también trabajamos temas que se alejan, digamos, de lo que se hablaba en la mesa anterior, de lo que ha sido como estereotipado del trabajo, ya no de la mujer en general, sino de las mujeres que estudian derecho o hacemos derecho. Hilando un poco con esta idea que mostraba Yamila de cómo fue su experiencia más personal, pues yo siempre siento que los factores de discriminación y desigualdad se han visto, o sea, soy como el objeto de discriminación y desigualdad en la academia. Soy una profesora joven, soy mujer, no genero la misma autoridad que generan mis compañeros incluso de mi misma edad, y además de eso estoy metida en un mundo de penalistas que, como nos decía la mesa anterior, ha sido entendido siempre como la parte masculina, hipermasculina del derecho, pero no solo eso, soy penalista y hago temas de género. Entonces ahí tengo todo en mi contra para generar autoridad y para generar un respeto que es muy difícil ir adquiriendo con los años. El tema del que les voy a hablar hoy es un mega resumen de mi tesis doctoral que tuvo un proceso interesante. A mí siempre me gustaron las causas de justificación, sobre todo la legítima defensa. Como todos aquellos que hemos pasado por un proceso doctoral, yo tenía otra idea y quería hacer otra cosa y yo creía que tenía el tiempo en mis manos, y después apareció un real decreto respirándome en la nuca, entonces tuve que hacer un poco un ajuste del tema inicial y ampliar un capítulo de mi tesis y dedicarme a esto, ¿no? Ya les voy a contar de qué va esto como tan fuerte de la muerte del tirano de casa. Y no solamente fue una bonita evolución para mí, sino también para mi director. Al principio él no lo veía muy claro, no sé, Camila, como tú lo veas, es tu tesis, y ya después el día de la defensa oírlo, y lo dejo por escrito en el prólogo, decir que gracias a esta investigación él se dio cuenta que en efecto sí había una aplicación masculina del derecho penal, pues ya pagó todo. Digamos, fue un momento muy emocionante para ambos y fue un proceso que vivimos ambos de la mano y fue muy nutritivo. Y por otro lado también mostrar dos cosas. Yo no creo que la idea de la neutralidad de las normas sea errada. Yo creo que las normas en principio, y ya voy a decir por qué en principio sí están construidas de manera neutra. Yo creo que el problema está, Elena Larrauri plantea dos problemas: o la creación masculina del derecho penal o la aplicación masculina del derecho penal, y creo que sí tenemos un problema de aplicación masculina, y por eso sí creo que es importante el enfoque de género en las decisiones judiciales todo el tiempo. Y creo que en uno de los casos, como lo adelantaba Isabel en su intervención, donde más se ha visto esta aplicación masculina del derecho penal es en el caso de la legítima defensa. Y aquí yo no voy a hablar de mujeres víctimas, como decía Yamila, el discurso de que la mujer frente al derecho penal solo tenía un rol de víctima. Aquí yo voy a hablar de mujeres que matan. Y voy a hablar de mujeres que matan, y parto de la premisa, después de haber hecho la investigación, que la conclusión a la que llegué es que a las mujeres en estos contextos las condenamos por homicidas o las perdonamos por locas, pero no hay un punto medio. ¿Qué es el punto medio al que yo creo que se llega a través de la legítima defensa? Yo parto de un caso muy concreto que igual al principio yo decía, no, pues hay dos sentencias en el mundo, y en la vida real me encontré que había muchos casos iguales a lo largo y ancho del continente europeo, más que todo, que fue en el que me centré, pero también en América Latina. En Colombia no encontré sentencias, pero mi teoría no es que no haya casos así, sino que las mujeres están condenadas y nunca llegaron a casación. Digamos, es una percepción empírica, no puedo probarlo con estadísticas ni con ejemplos, pero creo que ha sido así. Y el caso es el siguiente: el caso es una mujer que es víctima de lo que desde la psicología se denomina tiranías privadas, que es un ejercicio de poder constante de una pareja masculina sobre la femenina a través de distintos tipos de agresiones psíquicas, agresiones sexuales, agresiones físicas, y que con el paso del tiempo le evita lo que se llaman las coaliciones externas. La mujer lo que hace, digamos, el agresor es reducir el ámbito social de la mujer de tal manera que incluso pierda relaciones con su familia y con sus amigos, y mostrarle que cualquier forma de salir, digamos, de esa situación de maltrato constante va a ser innecesaria porque como que no tiene salida.
El caso es que tenemos un tirano doméstico, esto no me lo inventé yo, esto es una palabra traducida literal del alemán, en el que los alemanes han construido este universo de casos y le han puesto el caso de la muerte del tirano de casa o del tirano doméstico. Son mujeres que son víctimas de agresiones reiteradas, exageradas, violentas, que rayan con la tortura, incluso sus hijos, si los tienen, son víctimas de agresiones por parte del agresor y reaccionan en un momento dado matando al agresor, pero no en el momento del enfrentamiento, por eso sin confrontación, sino cuando el agresor está dormido, borracho o distraído. Ese es el caso que yo denominé mi caso modelo y era el caso al que le iba a dar una respuesta o que iba a tratar de construir una solución. Y me empiezo a encontrar con que hay, digamos, los 3 casositos que yo trabajé, pero hay muchos más, son una sentencia del Tribunal Federal Alemán de marzo del 2006, si no estoy mal, que es el caso de una mujer que era víctima de agresiones por parte de su pareja, la obligaba a prostituirse en una estación de… no, ya me estoy confundiendo con el gringo, perdón. La alemana, el tipo era parte de un grupo de moteros muy agresivo, digamos, y eran como de estos grupos urbanos y colectivos de moteros muy agresivos. De hecho, el hombre tenía un arma en su casa porque la había comprado para defenderse de sus enemigos moteros. La agredía, la obligaba a dormir en el piso, en muchas ocasiones estando incluso embarazada la golpeó. Ella en el testimonio dice: mi hija menor nació con el paladar hendido y yo creo que fue por las agresiones de las que fui víctima por parte de él. La violaba, en muchas ocasiones ella se intenta suicidar. Bueno, ella se va a una de estas casas de mujeres, el tipo va, la busca, la encuentra y la vuelve a traer a la casa, y en muchas ocasiones ella se intenta suicidar. No denuncia, sino en su último intento de suicidio dice: bueno, hay que hablar de esto, y cuando llama a la policía le dice: es que es viernes, hay que esperar hasta el lunes, porque aquí en este instante no podemos hacer nada. Y ya toma una decisión, y no quiero hablar ni de desespero, ni de momento de ira, intenso dolor, nada, toma una decisión consciente, agarra el revólver del marido, espera que se duerma y le desocupa el tambor. Igual el caso de Judy Norman en Estados Unidos, es un caso de los 80, a ella la obligaban a prostituirse en una estación de servicio, la obligaban a comer comida del perro, el marido le apagaba cigarrillos en el cuerpo, le lanzaba vasos de cerveza en la cara, y ella toma exactamente la misma decisión una madrugada, empaca a los niños para el colegio y con el arma de él, también dormido, se lo desocupa y lo mata. Y el caso que yo dominé, el caso de Victoria en España, que no tengo la referencia a la sentencia, pero ahorita la voy a encontrar, y es una cosa muy similar. Él, digamos, en una ocasión, una de las agresiones que se narran en los hechos probados es que ella le pega mal, a su juicio, el botón a la camisa, y él le retuerce el dedo hasta que se lo rompe y la obliga a mantener relaciones sexuales. Ella interpone medidas de separación y las agresiones en su contra aumentan. Se asusta, esconde todo el tiempo, está escondiendo el dinero que gana, y el jefe le presta una escopeta. El tipo tenía una escopeta y a él le dan la orden de retirar la escopeta, entonces él se la da al hermano y él le dice todo el tiempo: yo esa escopeta la puedo recuperar. O sea, el hecho de que no esté en la casa no quiere decir que yo no tenga acceso a ella. Y ella entonces consigue una escopeta y la tiene escondida detrás del armario. Después de un intento de violación, el hombre se levanta, empieza a caminar hacia el pasillo y ella agarra la escopeta y le dispara y lo mata por detrás. Entonces los hechos, digamos, de ese caso son mujeres que son víctimas de relaciones de tiranía privada, donde todas sus coaliciones externas son bloqueadas, su capacidad de autonomía su autonomía reducida, no se le respeta ni el reducto de la autonomía sexual, donde en ocasiones hay hijos que están también corriendo un riesgo y donde ella toma una decisión de matar a su agresor. Hay un consenso en la doctrina, en la jurisprudencia, de que a estas mujeres no se les debe castigar, como que a todo el mundo le queda como en la parte de atrás de la garganta la sensación de ¿por qué las vamos a castigar? Esto no tiene sentido. Incluso los alemanes hacen un esfuerzo porque eso no genere prisión permanente, porque los homicidios, como nosotros los entenderíamos, los homicidios agravados generan prisión permanente, y entonces hacen un esfuerzo a través de teorías de reducción de pena o la teoría restrictiva, la teoría negativa restrictiva de corrección del tipo, porque les queda una mala sensación de condenar a estas mujeres con la pena máxima. Y hay 3 grupos de soluciones. El primer grupo de soluciones está en sede de ausencia de culpabilidad. Entonces la doctrina en general nos habla de
La doctrina, quiero decir continental, porque la anglo-norteamericana tiene otras aproximaciones. La doctrina continental nos habla, el tribunal alemán nos habla de un error sobre el estado de necesidad exculpante, y es un error sobre la existencia de la necesidad, es decir, sobre la existencia de que fuese necesario reaccionar de ese modo para repeler el peligro. Ahí la mayoría, digamos, uno encuentra sin esperarlo en muchos textos alemanes actuales referencia a estos casos concretos por vía de jurisprudencia, y las soluciones oscilan entre la solución que da el tribunal como tal y el estado de necesidad, sin necesidad de error, sino que hay un estado de necesidad porque la mujer, y esto es a mí lo que no me gusta de esa solución, está reaccionando frente a un peligro, no frente a una agresión, sino a un peligro que hay latente contra su vida. Y yo, digamos, creo que ahí hay una agresión constante. Después encontramos, bueno, y están también las soluciones anglo-norteamericanas, que son lo que uno podría interpretar como causas de ausencia de culpabilidad, podría ser como el traslado, que son la duress, la provocation, que son similares a la insuperable coacción ajena o al arrebato de obcecación español, o a la ira y el intenso dolor. Tenemos soluciones bueno, digamos con esos discursos que ya no son ausencia de exigibilidad, sino ausencia de comprensión de la conducta. Yo tengo un problema, y es que estamos reforzando un estereotipo de que las mujeres maltratadas matan porque se chiflan, porque pierden, digamos, la capacidad de entender lo que están haciendo. Y después de leer muchísimas sentencias de estos casos, lo único que puedo decir es que estas mujeres sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Locas no estaban, enfermas no estaban, en un estado de ira no estaban. Después encontramos las soluciones en sede de reducción punitiva, que son las soluciones alemanas, que también están las soluciones por el lado de ira, intenso dolor, o por el lado de la provocation, es una solución de reducción punitiva, y encontramos las soluciones en sede de ausencia de antijuridicidad. Los más, digamos, cercanos a la teoría proponen que puede ser un estado de necesidad defensivo, que se configura cuando uno reacciona contra el agente del peligro, pero ahí volvemos a la idea de peligro. Y encontré en la doctrina dos personas que defienden que aquí se configura una legítima defensa en sentido estricto, como la conocemos y la entendemos. Elena Larrauri en España y Treschel en Suiza. Ellos se centran mucho en crear la actualidad de la agresión, de explicar por qué la agresión es actual, pero a mi juicio se quedan cojos tratando de explicar por qué la agresión es necesaria. Y ya volvemos sobre eso, sobre los requisitos de configuración de la legítima defensa. En Estados Unidos y Canadá han reconocido self-defense como causa de lo que nosotros diríamos ausencia de antijuridicidad. Aquí estoy haciendo como una super mezcolanza. Pero el problema con la self-defense como está construida es que es más amplia que la nuestra. Entonces ellos hablan de percepción razonable de ser agredido. ¿Qué pasa cuando, en el ejemplo de clase, cuando uno le dicen yo voy por un bosque oscuro y se me acerca un sujeto y realmente, bueno, si el bosque oscuro es en Bogotá a las 10 de la noche, pues hay más percepción razonable, y el señor se acerca y me va a dar la hora, y yo obviamente María Camila Correa voy a creer que me va a violar y después me va a partir en pedacitos, me volteo y le meto un tiro. Entonces eso se llama legítima defensa putativa del libro, ¿cierto? Un error sobre los presupuestos objetivos de la legítima defensa de la agresión en concreto. El mundo anglo-norteamericano amplía la self-defense a eso que nosotros llamaríamos error. Entonces, trasladar esa solución anglo-norteamericana a nuestro derecho continental nos desemboca en un error sobre los presupuestos objetivos de la legítima defensa, que tiene problemas teóricos, porque cuando a mí me dicen, si tú crees que te van a agredir, tu conducta es atípica por vía de error, y ahí entramos en el drama de dónde carajos está el dolo, que es un drama que no me interesa entrar en este momento. Pero poniendo el dolo en la tipicidad, a mí lo que me dicen es su conducta es atípica, pero si realmente lo agredieron está justificada, es típica pero jurídica. Entonces digamos que ahí parece haber una contradicción en el orden como en el discurso simbólico que genera la exculpación. Y además, porque ahí nos están diciendo, usted creyó que le iban a agredir, pero en la vida real no la estaban agrediendo, y eso tampoco es así. Entonces yo partí de la base, tenía una intuición de que aquí podía haber una legítima defensa, y tenía a la doctrina y a la jurisprudencia europea y latinoamericana en mi contra. Y de una manera arriesgada, ya no sé qué tan valiente, pero arriesgada,
pues decidí tratar de ver si Elena Larrauri y Treschel sí tenían algo de razón y no éramos una minoría, pero una minoría justificada. ¿Qué sí encontré? Muchas veces los tribunales ni siquiera se detienen a pensar en una legítima defensa, la descartan. Aquí no hay legítima defensa y siguen. Pero muchas veces sí lo hacen. Y lo que dicen es, aquí no hay legítima defensa por dos razones. Por ausencia de actualidad de la agresión, y supongamos que hay una actualidad de la agresión, ausencia de necesidad de la reacción defensiva. Y aquí, digamos, yo he hecho mano de lo que las feministas han llamado los estudios en el contexto. El movimiento feminista estadounidense, desde Judy Norman, se obsesionó de la manera más loca, y no solamente el movimiento feminista, sino el mundo del derecho penal, sobre todo en Estados Unidos, se obsesionó con el caso de Judy Norman. Le dedicaron revistas enteras de las law reviews de las universidades al caso de Judy Norman. Todo el mundo escribía ese caso, todo el mundo opinaba, y ahora a hoy uno encuentra en todos los casebooks de criminal law de Estados Unidos el battered woman, el caso de la mujer maltratada que reacciona defendiéndose como en un punto crítico ahí de la legítima defensa, como poniendo en jaque la figura de la self-defense, de la defensa propia, por hacer una traducción más exacta. El problema con Estados Unidos y Canadá es que basan esa defensa en algo que se llama el síndrome de la mujer maltratada. Ese síndrome fue desarrollado por una estadounidense que se llama Elena Walker en los 80, y ella parte de un estudio de un sujeto que agarraba perros y los metía en jaulas y los cascaba y los maltrataba, les pasaba corriente, y entonces el señor dice, como que los primeros días los perros como que empiezan a defenderse, ya después los miserables perros se resignan a su maldita suerte y ya dejan de defenderse y desarrollan una indefensión aprendida, como que ya los perros entienden que no importa lo que hagan, ellos ya no importa, no van a gastar sus energías porque no van a dejar de hacerles daño. Y de una manera muy criticada por sus colegas, Elena Walker traslada ese raciocinio y construye el síndrome de la mujer maltratada, diciendo que las mujeres maltratadas desarrollan esa indefensión aprendida y ya no se defienden, entran como en el DSM-4. El síndrome de la mujer maltratada fue catalogado como un subtipo del trastorno de estrés postraumático. Entonces, en últimas lo que estamos diciendo es que la mujer está casi que en una condición de inimputabilidad, pero lo utilizan para fundamentar la existencia de la self-defense. A mí el síndrome de la mujer maltratada no me gusta por varias razones, pero la principal es que si estamos partiendo de la idea de indefensión aprendida, no parece que la mujer que reacciona precisamente matando sea la que decidió y se resignó a que nunca se puede defender. Entonces digamos que ahí ya la teoría se rompe, y esta crítica no la hago yo, también la hacen digamos todos los que han criticado el battered woman syndrome como una forma de justificar la existencia de la creencia razonable sobre la agresión en la self-defense norteamericana y del mundo, pues en general del mundo anglosajón. Entonces a mí ninguna de las soluciones que vi me convenció, todas me parecían o que reafirmaban estereotipos o que eran abiertamente erradas o que no entendían, digamos, el contexto del caso concreto que yo estaba trabajando. Y ahí me di cuenta que eso no me pasó solo a mí, le ha pasado a muchas feministas que han tratado de hacer los mismos análisis de caso y proponen algo que se denomina los análisis en el contexto. Otra cosa que yo no quería hacer era ampliar la figura de la legítima defensa para meter el caso. No quería irrespetar las figuras dogmáticas porque no sé si antes de ser feminista, pero antes de muchas cosas me declaro abiertamente una dogmática del derecho penal. Entonces no quería irrespetar las figuras porque no me parece correcto, pero tampoco me parece limpio académicamente e investigativamente hablando ampliar una figura para solucionar mi problema. Entonces yo quería ser respetuosa de las figuras y quería, digamos, porque entiendo que la legítima defensa es como la excepción a la regla general de no matar, entonces tiene que ser, o sea, es en unas circunstancias muy específicas, porque es como dice mi director de tesis, la que más permite, pero la que más restringida está, porque es que en últimas permite matar. Y con eso en mente tampoco quería abrir una pendiente resbaladiza que fuera a justificar una serie de agresiones contra la vida de cualquier persona a través de una teoría que yo había construido. Entonces el caso es muy concreto, cumple esos requisitos, y yo lo que tenía que sortear eran dos críticas: la agresión no es actual y si fuera actual la reacción no es necesaria.
Y yo lo que hice fue entender realmente qué era la actualidad de la agresión. A mi juicio, el Código Penal colombiano en el 32.6 es un poco redundante al decir agresión actual o inminente, porque desde la doctrina alemana y la española siempre ha coincidido en que la agresión es actual cuando es en curso, cuando es inminente, es decir, está por suceder, es clarísimo que me van a agredir, y cuando es una agresión continua, es una agresión que se da todo el tiempo. Entonces, hablar de actual o inminente me parece redundante. La agresión es actual cuando es en curso, cuando es continua o cuando es inminente. Y partiendo de esa base, yo lo que necesitaba y a lo que le aposté fue a poder probar que aquí había una agresión continua. Era una agresión que se extendía en el tiempo, que todo el tiempo la mujer estaba siendo víctima de una agresión, por ende, durante todo el tiempo estaba abierto el ejercicio de la legítima defensa. El ejemplo que yo siempre pongo es, si yo estoy secuestrado, como el delito, digamos, permanente por excelencia, y a mí el señor que me tiene secuestrado, que no me está técnicamente maltratando en ese momento, pero me está agrediendo mi bien jurídico, libertad personal, todo el tiempo entra con una bandejita a darme agüita y arroz, y yo agarro la bandeja y se la pongo en la cabeza y salgo corriendo. Ya después entramos en la necesidad de la agresión, si hubo un exceso o no, pero técnicamente ahí me reconocen que me estoy defendiendo de una agresión continua, que era el momento para poder, digamos, salvar mi bien jurídico, vida, libertad. Entonces, con eso en mente, yo pensé, aquí sí hay una agresión continua, lo que yo necesito es construir esa agresión continua y poder mostrar que es lo suficientemente grave para que la reacción de matar sea necesaria dentro del contexto. Por eso es muy importante el tema de los análisis contextuales, que creo que es una herencia importante no solo del feminismo, sino de otras aproximaciones al derecho penal, y es lo que siempre le digo a mis estudiantes, uno nunca puede crear reglas generales porque siempre va a aparecer un caso que le va a dañar la regla general. Entonces hay que hacer análisis, sobre todo en la aplicación de las causas de ausencia de responsabilidad caso a caso. Entonces esta idea de la agresión continua yo la construyo diciendo que hay todo el tiempo, pues casi siempre hay agresiones en curso que empiezan y se acaban, la violación, el golpe, el insulto, si llamas a tu mamá te mato, muchos lo que hacían era ejercer poder de mira lo que soy capaz, que mataban al gato o mataban al perro delante de la mujer como para decirle mira reina, mato al gato sin ningún dolor, te puedo matar a ti eventualmente. Y las amenazas siempre eran te voy a matar, si te vas te mato, si llamas a la policía te mato. Por ejemplo, el estadounidense le decía a Judy Norman, listo, tú denúnciame, a mí me meten a prisión, el alemán, perdón, tú denúnciame, a mí me meten a prisión. Todos mis amigos moteros, yo los puedo llamar y decirles que vengan a pegarte y que vengan a matarte. O sea que el hecho de que yo esté en prisión pues no va a ser ninguna ayuda para ti. Todas esas agresiones eran agresiones en curso. Si la mujer se hubiera defendido en el calor de la agresión, ahí habría claramente una legítima defensa. Pero esas agresiones en curso, que generan todo el tiempo un peligro como constante para la vida y la integridad de la mujer, se ven reforzadas por lo que más les ha chirriado a todos de mi tesis, un secuestro o una detención ilegal, para ponerlo en términos españoles. Porque los verbos rectores de los tipos penales, tanto español como colombiano, en ningún momento el secuestro se entiende como estar encerrado, encadenado. Es evitarle el derecho de locomoción a la persona, la libertad de movimiento. Y uno puede estar secuestrado bajo amenazas. Caso, grupo de música español en México. Estaban en un hotel, se estaban preparando para su función, los llaman al teléfono y le dicen tenemos francotiradores por toda la cuadra, si ustedes salen los matamos. Estamos llamando a sus familias en España, los estamos diciendo que nos den plata para que ustedes los saquen. Ellos no sabían si había francotiradores, pero no se iban a arriesgar a salir, ¿no? Yo tampoco me hubiera arriesgado a ver si me van a matar. Se realizan las transacciones monetarias a estos señores, los liberan y después en las investigaciones la policía mexicana logra determinar que tales francotiradores nunca existieron, que era un desocupado al otro lado del país llamando y se lucró una cantidad y a través de meras amenazas y coacciones psicológicas los mantuvo 3 días encerrados en una habitación de hotel. Entonces eso muestra cómo no es necesario estar encerrado, cadena, candado, llave, para estar, digamos, privado de la libertad. Entonces todas esas agresiones en curso están atravesadas por una privación de la libertad. Claro, matar, dependiendo del contexto, por una privación de la libertad parece exagerado, uno puede reducir al agresor, pero si a eso le suman todas esas agresiones en curso por las que he pasado rápidamente, las agresiones sexuales, las agresiones
físicas, la violencia psicológica, las amenazas, etcétera, sumado a ese peligro latente para los bienes jurídicos, todos los bienes jurídicos personalísimos, se configura lo que yo he denominado la gran agresión. Entonces, la mujer es víctima de una gran agresión. Ahora pasamos al segundo requisito, la necesidad, digamos, de la defensa. Uno puede decir que a simple vista parece fácil que la mujer agarre el teléfono y llame a la policía, o que cuando salga a hacer alguna diligencia no vuelva, o vaya donde la policía, o vaya a la casa de la mamá, pero la mujer está privada de la libertad a través de un medio muy poderoso que es el miedo, que es esa construcción de unos barrotes invisibles que ha construido el tirano. La mujer, ¿por qué no busca ayuda estatal? Porque normalmente no las ayudan. Isabel daba ejemplos de casos antiguos, pero sabrá mejor que yo que esas cosas siguen sucediendo, o sea, las mujeres lesbianas las siguen también discriminando por ser lesbianas en las autoridades judiciales, etc. El agresor se encarga todo el tiempo de evitar un acto de resistencia, como recurrir a ayuda estatal, porque eso implica una pérdida de poder, por eso bloquea las coaliciones externas. ¿Y cómo va a bloquear esto el agresor? A través del incremento de las amenazas y la violencia, medidas coercitivas, y supongamos que pese a esa dificultad la víctima logra recurrir a la ayuda estatal, se va a encontrar con los obstáculos. La respuesta estatal en ocasiones es inútil, la policía no llega o no actúa como debería hacerlo, porque hay una normalización histórica de la violencia intrafamiliar, los trapitos sucios se lavan en casa. Y en segundo lugar, en los casos que la mujer entabla alguna denuncia, querella o demanda de divorcio, el agresor incrementa la violencia física en su contra, incluso llegando a matar. Ahí hay otra cosa, y es que recurrir a estas ayudas es una manera que ella tiene de rebelarse ante la tiranía, y el hecho de que ella lo haya intentado, haya logrado al menos intentado, ya no digamos conseguirlo, implica una pérdida, se hace mínima de poder por parte del tirano, y él lo debe recuperar de alguna manera. ¿Y cuál es la manera de recuperar el poder? Mostrar poder a través de la violencia. Ahora, supongamos que la mujer logra superar todas estas barreras y se va a la casa. Hay una teórica estadounidense que se llama Martha Mahoney. Ella ha desarrollado un concepto que se llama el separation assault, que es el asalto durante la separación. Aquí en Colombia es muy difícil, son muy difíciles las estadísticas de medicina legal, yo en su momento las pedí y yo lo que necesitaba saber era cuántas mujeres habían matado a manos de exparejas en fase de separación, y a mí medicina legal me contestó: las cifras que tenemos son muertes de mujeres por parte de parejas o exparejas en abstracto, no están divididas. En España sí hay una diferenciación específica y hay toda una página de internet y uno se mete y mete los criterios de búsqueda y le arrojan cifras. Y las cifras para el año 2015 de mujeres que habían sido asesinadas por exparejas en fases de separación, que además tenían medidas de protección, es bastante alta. Ahorita, si quieren, hablamos de las cifras. Por ejemplo, entre el 2011, 2012, 2003, pues del 2011 al 2015, fueron asesinadas 280 mujeres en España a manos de parejas o exparejas, y aproximadamente el 22.5% de las mujeres asesinadas entre esos años habrían instaurado denuncia en contra del agresor, y aproximadamente el 10% tenían medida de protección. De ahí también hay una cifra altísima de mujeres que mataron ya habiéndose ido de la casa, que las mató el agresor por fuera. Hay muchísimos casos, hay un caso horrible en Argentina en que la mujer se logra ir de la casa, denuncia, al tipo lo condenan y el día de la audiencia de juicio, una vez condenado, el tipo logra soltársele a la policía y la apuñala en el juicio, en el juzgado, y la mata. Y lo que dice esta autora, Martha Mahoney, es el momento más peligroso para la mujer es cuando se va de la casa. Y aquí lo vimos hace 2 años con el caso de la chica que trabajaba en la óptica en el centro comercial Santa Fe. Ella se vuela de su casa, se va de la ciudad, pide medidas, le dan medidas de protección en la casa, pero no en el trabajo. El tipo la busca, llega al centro comercial, toma rehenes en la óptica, la mata y se suicida. Y ya llevaba 4 meses separada de él y había tierrita de por medio. Entonces parece que el momento más peligroso para las mujeres víctimas de violencia es cuando se van de la casa. Es decir, si están durmiendo con el enemigo, la casa es el lugar de peligro, pero irse de la casa es aún más peligroso, porque es lo que más, por lo menos en la casa, las tienen bajo el poder. Ya irse de la casa les desactiva como toda esa red de poder que tienen. Entonces no parece que la mujer en estos casos pueda irse, como mucha gente lo alega. Otra de las opciones es recurrir a la ayuda de otras personas, como la familia y los amigos,
porque normalmente uno tiene más contacto con esa gente. Pero una de las razones por las que no parece posible en estos casos es el tipo de agresión de la mujer es víctima, porque recordemos que una de las características de estos casos es la supresión de relaciones o de coaliciones externas. Lo primero que hace un tirano es suprimir la capacidad de las mujeres para contactar con su familia o amigos, incluso a través de amenazas. Si tú te vas a la casa de tus papás, yo sé ellos dónde viven y yo también los puedo matar a ellos. Entonces ahí también la mujer tiene la carga de proteger a sus amigos o familia. Es decir, que el mismo agresor le impide a la víctima buscar ayuda y por eso no se va a poder ir de la casa. La mujer está atrapada en unos barrotes invisibles y cualquier intento de rebelión va a ser evitado por el tirano por medio de amenazas de muerte y de violencia física. Pero yo aquí me adelanto a cualquier contraargumento. Supongamos que se va de la casa, tenemos este problema del ataque de la separación, del separation assault. Entonces ahí, digamos, tenemos un problema y vemos que no es tan fácil que haya otra forma. Digamos, el contexto de necesidad de la reacción defensiva es que se pueda establecer que en ese caso concreto no había otra manera de repeler la agresión de la que uno estaba siendo víctima. Otro contraargumento dentro de la idea de necesidad es que se dice que la reacción no parece racional en términos de proporcionalidad, que es desproporcionado reaccionar matando a una agresión de esa índole, como que la respuesta defensiva es desproporcionada. Una interpretación de la proporcionalidad entendida como igualdad de armas evidentemente va a generar que en el caso de la mujer que mata a su agresor en una situación sin confrontación no se configura el requisito, porque el hecho de utilizar un arma de fuego o arma blanca contra un agresor dormido se llama básicamente alevosía. Sin embargo, creo que en la legítima defensa la idea de proporcionalidad no hace referencia a que tras una ponderación de bienes en un conflicto se establezca que la reacción defensiva fue desproporcionada o no con respecto al ataque, atendiendo a la entidad de dichos bienes jurídicos en conflicto, eso se lo dejamos al estado de necesidad, y mucho menos a la proporcionalidad material de los instrumentos utilizados. Yo creo que se debe entender la acción o modalidad defensiva, se debe entender que la acción o modalidad defensiva debe ser racionalmente necesaria a la luz del contexto en el que tienen lugar de los hechos, dentro del que se deben analizar la situación concreta de cada una de las partes. Es lo que se llamaría un análisis individualizador. Esto se traduce en preguntarse si a la luz de ese caso la acción defensiva en general fue racionalmente necesaria y por ende proporcional. Aquí quiero hacer como un paréntesis y es volver a una crítica que hace Elena Larrauri, y es decir que sí parece a veces que la legítima defensa se la pensaron en dos hombres blancos caucásicos heterosexuales peleando entre ellos, como con la misma fuerza en igualdad de armas. Y si uno como que calca esa definición de legítima defensa a un caso como estos, claro, eso ahí no encuadra. Lo que pasa es que lo que yo digo es que hay que hacer un análisis dentro del contexto, hay que hacer un análisis dentro de la situación de cada una de las partes, porque en la situación de una mujer maltratada, y aquí no quiero generalizar, una mujer maltratada de manera continua, Elena Larrauri utiliza una frase para solucionar esto y dice: los hombres pueden matar con las manos, la mayoría de las mujeres no, en términos de fuerza. Entonces, pareciese necesario que una mujer maltratada, que no tiene otras vías de salida, reaccione matando a su agresor cuando no la está agrediendo, porque si lo hace en la mitad la mata. Entonces lo que tiene que hacer es desbloquear lo que le está impidiendo salir. Y esa es la misma razón por la que la reacción defensiva se realiza en una situación sin confrontación. Una defensa de la mujer durante uno de los ataques va a ser entendida como una provocación, va a ser un desafío y va a generar más violencia en su contra. Por eso parece lógico en estos contextos que la mujer se defienda matando cuando el tipo está dormido o por lo menos distraído. Aquí la alevosía no parece configurarse. Quienes afirman que hay alevosía basan el aprovechamiento en que la acción de defensa se realiza en el momento en que el agresor está indefenso, definición de alevosía, digamos. Pero si la modalidad defensiva elegida por la mujer es necesaria dentro del contexto de tiranía privada en el que está, no es correcto argumentar que una acción necesaria para ejercer una acción defensiva que es lícita, es a su vez susceptible de mayor reproche penal. Entonces ahí sí podemos establecer que hay una necesidad contextual de reaccionar como la mujer reacciona, decir además que hay
alevosía, perdón, genera como una contradicción dogmática interna. No puede ser que lo que tú estás haciendo es lícito, pero además te voy a aumentar una pena. Y ya superados, digamos, súper brevemente estos dos grandes obstáculos, yo lo que hago, y para no espolearles la tesis, es construir un catálogo de requisitos, también para curar un poco en salud la teoría, que se deben dar en estos casos concretos, porque estoy, y lo repito desde el principio, trabajando un caso muy concreto. No creo que en todos los casos que el desenlace final sea la muerte del agresor se pueda alegar legítima defensa. Hay que mirar el caso a caso, y yo trato en general de desarrollar algunos requisitos, y que en su momento alguna de las profesoras que fue miembro del tribunal de la tesis me decía, pues yo creo que es que aquí se queda corto, yo creo que esto se puede ampliar a situaciones de trata, a situaciones de, sobre todo de trata, cuando la mujer es víctima de trata. Yo ahí ya no sé qué pensar, y he intentado con el paso de los años poner un poquito de espacio entre el texto y yo, pero en lo último lo que yo propongo es que sea un catálogo de requisitos cerrado, que se ajusta a todos los casos que yo revisé, para que el operador judicial tenga más tranquilidad emocional a la hora, digamos, de aplicar la teoría, si la aplican algún día, no sé, y para, digamos, blindar un poco la teoría y no abrir esa pendiente resbaladiza. Y yo con esto creo que era una de las finalidades de la tesis, que los análisis dogmáticos correctos ayudan a cerrar la brecha de desigualdad. Gimbernat siempre ha dicho que un análisis dogmático correcto genera una aplicación correcta de la ley, pues lo dice que los análisis dogmáticos incorrectos generan como una aplicación anárquica de la ley. Entonces yo creo que tiene razón que un análisis dogmático correcto ayuda a una correcta aplicación de la ley, pero una aplicación más igual, no en sentido formal de igualdad ante la ley, sino en sentido material de igualdad ante la ley. Y en estos casos, como en muchos otros, sí se puede poner la dogmática al servicio de los colectivos históricamente discriminados. Eso es todo. Muchas gracias.